Bien, ya estando en la hora, damos comienzo a la clase y vamos en el capítulo 5 de la carta a Timoteo. Este capítulo 5 es bastante, podríamos decir un poco más, lo vamos a avanzar un poco más rápido que la vez pasada. Eh, el punto principal de esta parte de la carta es indicarle a Timoteo cómo debe él enfrentar sus relaciones como desde líderes a los que dirige eh, a la comunidad. Por eso que aparecen una serie eh, de características de esta comunidad o de tipos de personas de esta comunidad. Y ahí aparecen, si usted lee los primeros versículos, aparecen los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las jovencitas y especialmente un trato especial ahí, el tema de las viudas. ¿Ya? Entonces, la idea de este capítulo es indicarle a Timoteo cómo dirigirse y cómo relacionarse él como líder con estos, estas personas o hermanos que componían la comunidad. Y cómo establecer, cómo dirigirse a las directrices para poder relacionarse con ellos y qué hacer con ellos también. ¿Por qué? Porque para Pablo, eh, en realidad la iglesia de Cristo es casi como una familia. Eh, entonces, si usted se fija, esto es fácil de deducirlo porque el trato que le propone Pablo a Timoteo es, por ejemplo, que trate a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, a los jóvenes como hermanos, a los ancianos como padres. Entonces, hay una idea detrás de un concepto de familia, un concepto familiar. Entonces, comencemos eh, por los componentes de esta comunidad y cómo Timoteo debía enfrentarlos en su relación. Cuando hablo de relación, hablo en todo el trato que tenía que tener con ellos, ya las conversaciones, cuando se tratan temas, las correcciones, etcétera. Tenían que tener este enfoque. Por ejemplo, en primer lugar, tenemos a los jóvenes. A los jóvenes Pablo le dice que el trato con ellos debe ser como a hermanos. La palabra hermanos ahí no trata de hermanos de la comunidad, sino que la idea es que los trate como a hermanos de sangre, porque ya son hermanos, porque son parte de la comunidad. Entonces le está diciendo que los trate como a hermanos consanguíneos, ¿ya? En segundo lugar, con las jovencitas o mujeres jóvenes, que es lo que enfatiza el término griego. Con ellas debe relacionarse como a hermanas de sangre, es decir, como que usted estuviera relacionándose con su propia hermana. Y refuerza este concepto aquí, y con razón, porque Timoteo era un varón y las jovencitas eran mujeres. Entonces, naturalmente, Pablo refuerza esta idea aquí en el versículo 2 con la siguiente frase, con toda pureza. También se puede traducir con toda santidad. Es decir, el trato de no solamente del líder, de todo varón eh, dedicado a la obra del Señor, con los jóvenes debe tener un trato de hermano, hermano consanguíneo. El hermano se le ama, el hermano se le quiere, y al hermano también se le corrige y a veces se pelea. ¿Mm? Con las jovencitas también debe ser como hermanas. Y agrega Pablo y enfatiza o refuerza la idea de hermandad con las mujeres jóvenes con toda pureza, es decir, con toda. La idea es que todo el círculo de relaciones y todas las formas de relacionarse, todo lo que tenga que ver en el trato de un varón con una joven, debe ser en un concepto de trato de una hermana, pero también
resguardando toda pureza, y resguardando toda pureza, toda, es decir, toda forma de relacionarse tiene que estar siempre el compromiso de la pureza con la relación con las jóvenes, las mujeres jóvenes de la comunidad. A las ancianas como a madres, madre biológica también, a la madre se le respeta, se le trata de una forma diferente. De Pablo dice, cuando tú te relacionas, te dirijas con tu predicación, con tu corrección, con lo que sea, a las ancianas debe ser como haciéndolo hacia una madre. A los ancianos, ya la cuarta categoría, los ancianos, en una comunidad siempre hay ancianos, ancianos, mujeres jóvenes y jóvenes, siempre lo hay. Entonces, aquí ahora les toca a los ancianos. Por la seguidilla de los conceptos anteriores, entendemos ancianos aquí como un anciano de edad. Ciertamente el término que usa Pablo es presbítero, pero está usando el término, en este caso aquí, para hablar de un anciano, alguien de edad que es respetable. Entonces, Pablo le dice a los ancianos, no los reprendas con dureza, con aspereza, al que es más anciano que tú, sino como a un padre. Entonces, no le dice no lo reprendas, sino que dice no lo reprendas con dureza. Esa palabra dureza es aspereza, con mucha fuerza, ¿ya? La idea es hacerlo como a un padre. Por tal razón, el consejo de no reprenderlo con dureza, sino eh, con dulzura, con cariño, porque él vendría siendo un padre para mí en este caso, cuando una persona es más anciana. Si me trato hacia alguien mayor que yo, debe ser como que estoy frente a mi propio padre. Bien. Ahora hay una distinción en el verso 17 de este capítulo. A los ancianos, pero aquí ya propiamente tal Pablo está hablando de los líderes eclesiásticos por la fraseología que continúa en el versículo 17, porque dice que gobiernen bien, a los ancianos que gobiernan bien, de que ya no es cualquier anciano, sino que aquel que gobierna dentro de la iglesia, estos deben ser tenidos con doble honor, le dice a Timoteo, mayormente o sobre todo a los que predican y enseñan. Nota la importancia del ministerio de la predicación y la enseñanza en la comunidad, sobre todo cuando provienen de líderes eclesiásticos, ancianos, ¿ya? Los ancianos, no es que aquí en este caso específicamente, no necesariamente es que sean ancianos de edad, ¿ya? Aunque también se da esto. Ujú. Porque siempre una persona sabia es de más edad, pero no necesariamente. Aquí el énfasis está en aquellos que son líderes de la iglesia. Contra estos líderes ancianos no admitas acusación o contra él acusación, sino con dos o tres testigos. No es llegar y acusar a un anciano. Deben haber dos o tres testigos. Esa es la norma que Pablo establece. Y luego le dice, si persiste, o sea, el texto ahí está diciendo que, perdón, cada rato llaman de el, si persiste el anciano, repréndelo en público. Solo entonces, si hay una persistencia en este líder eclesiástico, debe ser reprendido. Entonces, fíjense el trato con la mujer madura como madre, con el joven como un hermano de sangre, con la jovencita, la señorita como una hermana de sangre, y a los ancianos como padre. Esa es la forma de relacionarse que debía establecer Timoteo. Las viudas. Y aquí nos vamos a demorar un poquito más porque eh, Pablo hace una distinción aquí y al parecer pareciera que él se contradice a sí mismo
en estos textos. Por ejemplo, lea usted ahí, perdón, estamos en el capítulo 5. Entonces, dice, en el versículo 14, dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Pero en el verso 11 dice lo siguiente, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. O sea, bueno, uno diría, bueno, Pablo, ¿quieres que se case la viuda o no quieres que se case? ¿Qué está diciendo acá Pablo? O sea, aquí vamos a hacer un examen. Pablo en realidad aquí está asumiendo dentro de la iglesia viudas, todas son viudas, pero tres tipos de viudas. Sí, tres tipos de viudas. La primera que está en la carta o la que vamos a examinar, la viuda joven. La viuda joven, dice Pablo, la viuda joven, sobre ella dice, no debe ser admitida en la lista de la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo quiere que las viudas jóvenes se casen para que, podríamos decir, no den lugar al diablo, ¿ya? Para que ellas mismas no sufran lo propio de apartarse de Dios con el pecado. Por lo tanto, Pablo le dice, eh, estas no las admitas en la lista de la iglesia, porque Pablo establece una edad. Reina Valera dice 70. En realidad la traducción al parecer más correcta es 60, pero son 10 años, bastante poco. Eh, Pablo quiere que las viudas jóvenes se casen, crían hijos, gobiernen bien su casa, el verso 14. También el verso 14, para que no den ocasión al adversario, ninguna ocasión de maledicencia, ¿ya? Para que no dejen mal el evangelio. Que se casen para evitar que se rebelen contra Cristo. Aquí está el versículo que es un poco extraño, ¿no? Dice el verso 11, pero viudas más jóvenes no admitas, es decir, porque tienen que ser de 60 años hacia arriba, o 70. Porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo en condenación, quebrantando su primera fe. Entonces lo que Pablo quiere evitar es que se rebelen contra Cristo, queriendo casarse, que incurran en condenación por quebrantar su primera fe. Es un poco engorroso esto. Ahí vamos a entender por qué. Así que sigamos adelante y de ahí explicamos el por qué. El segundo grupo podríamos decir, es un puro grupo, pero dividido en dos, pero lo vamos a catalogar como el segundo grupo. Las viudas maduras, que sí tienen hijos o nietos que las sostengan. A ellas le recomienda Pablo a Timoteo que las examine porque ellas debieran ser piadosas con su propia fe. O sea, perdón, los hijos de estas viudas o los nietos deben aprender a ser piadosos con su familia, recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, dice Pablo. Entre las viudas que tienen familia, la familia debe procurar o proponerse sostenerla. En el primer siglo pasa que la viuda en el primer siglo, por lo general, si quedaba viuda, no tenía más sostenimiento. ¿Ya? No era como hoy en día la mujer que tiene su trabajo,
tiene su jubilación, etcétera, y finalmente podría vivir de eso o de la jubilación a la cual accede. En aquel tiempo no, la mujer si moría quedaba totalmente desprotegida. De hecho, el concepto viuda significa, tiene las ideas de desamparada, de estar sola, de haber quedado sin sostén, sin su marido. ¿Ya? Entonces, la mujer en el primer siglo, lo que daba viuda era un problema. Si no tenía familiares, quedaba totalmente desposeída de todo, totalmente viuda, literalmente viuda. Pero dice Pablo, si alguna viuda de nuestra congregación tiene hijos o nietos, que estos aprendan a sostenerla, porque esto es bueno delante de Dios. El creyente, hijo o nieto, debe mantenerla, dice Pablo, para que no sea agravada la iglesia. ¿Ya? Este es el segundo grupo. Pues este es el segundo grupo. Las viudas que son maduras, que ya no se van a volver a casar, pero podríamos decir que tienen 60, 70 años, pero que tienen hijos o nietos que las pueden sostener. El primer grupo, dijimos, eran las viudas jóvenes, a las cuales Pablo dice, yo quiero que se casen. Las viudas maduras, que no se van a casar, eh, y si tienen hijos que las sostengan, estos deben sostener. El tercer grupo son las viudas maduras, pero Pablo agrega ahí el que en verdad lo son, y parece, es obvio que una viuda es viuda, siempre lo es, pero aquí Pablo quiere hacer una distinción. Porque si bien el término viuda significa, tiene las connotaciones de alguien desposeído que no tiene sostén, sin embargo, una viuda madura que tiene hijos y nietos, a pesar de ser viuda, sí tiene sostén. Pero hay viudas en la iglesia, dice Pablo, que en realidad lo son, ¿ya? Y, y en realidad lo son porque no tienen hijos, no tienen familia ni sostén eh, que las pueda mantener. No lo tienen. Y a esas viudas, Pablo le da una cierta regla. Estas viudas deben ser mayores de 60, 70 años. No pueden ser menores. O sea, si alguien ha quedado sola y es de 60 años hacia arriba, la iglesia debe responsabilizarse de sostener. Pero estas viudas deben cumplir ciertas características. Estas viudas, al parecer, y algunos eruditos se inclinan por esto y otros no, pero al parecer pareciera ser que estas viudas, no formalmente, sino que tal vez informalmente, se auto, se auto, ¿cómo decir esa palabra? Se auto proclamaban o se auto indicaban un camino de devoción particular. Al parecer hacían como una especie de voto desde los 60 años y quedaban solas y no tenían familia. Se dedicaban a la iglesia como una especie de voto, no formalmente, pero sí informalmente. Entonces, estas familias debían cumplir, estas viudas debían cumplir con ciertas características. Primeramente, debía haber quedado sola, es decir, no haber tenido familia, ni hijos, ni nietos que la sostenían. Perdón que estoy aquí con un rico café, pero que está también. Ya. Estas viudas debían notarse porque son mujeres que están esperando en Dios. Debía notarse una vida diligente en súplicas y oraciones día y noche, como lo vemos también en las hermanas Dorcas que hay en muchas iglesias. No debía ser menor de 60 años. Debía ser esposa de un solo marido. La frase ahí más parece ser que se refiere a que Pablo está diciendo que no lo haya engañado, no haya estado con otro hombre, sino que con su marido. Que tiene testimonio de buenas obras, es decir, debían ser mujeres que practicaran las buenas obras con la iglesia, con la comunidad, con los vecinos circundantes.
debían tener testimonio, es decir, los demás debían decir, hablar bien de ellas en su quehacer, en sus acciones, en sus palabras. Que haya criado hijos, es decir, debía tener experiencia en esto, que haya practicado la hospitalidad. La hospitalidad en el siglo primero era sumamente importante. La hospitalidad tenía ciertas reglas que hoy en día, con la maldad que está expandida en todo el mundo y aquí en Chile, es difícil sostener esto, pero en el siglo primero es muy importante la hospitalidad. Recibir al que es extranjero, al que viene de afuera, al desconocido, y recibirlo con cariño. ¿Ya? El practicar la hospitalidad. Estas mujeres debían practicar esa hospitalidad. Lavar los pies de los santos con estos actos de humildad y de amor hacia los que predicaban la palabra del Señor. Era un acto de humildad y de amor y de cariño que se hacía en el primer siglo, porque en el primer siglo recordemos que no teníamos las calles que tenemos ahora ensambladas, no teníamos automóviles, metros, etcétera. Entonces la gente tampoco tenía los zapatos que hoy en día tenemos. La mayoría eran una especie de sandalias. Entonces, por el caminar por la tierra, los pies quedaban bastante sucios. Entonces, la práctica de lavar los pies cuando alguien recibía en la casa a alguien, o en la iglesia, cuando llegaba algún misionero, era un acto de cariño, de buen recibir, también un acto de humildad. Jesús practicó ese acto frente a sus propios discípulos. Él se sacó la capa y se puso el delantal de siervo para lavarle los pies a sus discípulos. Entonces, este acto maravilloso que hizo Jesús, la iglesia lo seguía practicando, ya no solamente como una costumbre, sino que con algo que los identificaba con el Señor Jesucristo. Lo último, tiene que haber socorrido a los afligidos. Entonces, este grupo de viudas maduras son las que en verdad lo son, es decir, las que no tienen sostén. Entonces tenemos tres: las viudas jóvenes, a las cuales Pablo dice, yo quiero que se casen; las viudas maduras, que tienen hijos y nietos que las puede sostener; y en tercer lugar, las viudas maduras, que son las que realmente lo son, es decir, no tienen quien las sostenga. A estas la iglesia debía sostener, viudas maduras, de 60 años hacia arriba. Entonces, la confusión ahí, cuando dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Es decir, si una viuda joven no tenía sostén y quería pasar al grupo de estas viudas maduras, que Pablo dice más abajo deben ser de 60 años, querían llevar esta vida devota en la comunidad, Pablo dice, mejor que no las aceptes, porque ellas van a querer quebrantar el voto. Por eso dice, viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Es decir, si una viuda quiere vivir esta vida piadosa en la iglesia y terminar sus días en oración, en súplicas, ayunos, etcétera, velando por la iglesia, haciendo buenas obras, era casi un compromiso. Entonces, si era joven, Pablo sabía que lo más probable es que ella querrá en algún momento volver a casarse. Entonces, esa vida que ella eligió para vivir, como las viudas maduras, no la va a poder cumplir porque va a querer casarse. Entonces, Pablo dice, se van a rebelar contra Cristo. Claro, no es que sea malo casarse, sino que esa viuda joven había tomado la decisión de dedicarse a una vida de devoción en la iglesia y a Cristo y a los hermanos. Sin embargo, llegado el momento, encuentra una pareja atractiva, le gusta y quiere casarse. Al hacer eso, dice Pablo, se están rebelando contra Cristo porque lo que están haciendo es quebrantar su voto de devoción a Cristo y a la iglesia. Por eso la frase del versículo 11. Por eso que Pablo dice, a estas no las admitan, no, estas no deben estar en este grupo. Ellas, las jóvenes, tienen que casarse.
tienen que criar hijos. Si quedó sin hijos, vuelvan a casarse, críen hijos, guíen su familia. Esos son los consejos para las viudas jóvenes, las viudas maduras y las viudas maduras que en realidad lo son. ¿Por qué esto de las viudas? Porque eh, Pablo sabía, como buen lector del Antiguo Testamento, que Dios siempre ha protegido a la viuda y al huérfano. Ha sido una de las máximas de la protección de Dios. Dios siempre en el Antiguo Testamento ha protegido y en sus mandamientos a la viuda y al huérfano. ¿Ya? Eso, Dios. El último punto. Aquí ya, el último punto que trata este capítulo es sobre casi consejos personales hacen relación con cosas prácticas del ministerio. ¿Ya? Pablo le encarece a Timoteo que obre como se le ha mandado. Y por eso le dice, te encarezco, es decir, esto es muy importante, yo te estoy, digamos, te encarezco esto, te estoy prácticamente diciendo que esto lo tienes que hacer sí o sí. Algo pasó, no sé qué pasó, se cayó, perdón. Imagino que Ahora sí, ahora sí. ya. Bueno, vamos a ver la última parte, que es el tratamiento más personal de Pablo, ciertas cosas prácticas que Timoteo tiene que desarrollar en su ministerio. Pablo le encarga a Timoteo que obre como se le ha indicado. Por eso el verso 21 dice, te encarezco. Esto es muy importante, Timoteo. De aquí te estoy ordenando prácticamente. Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, aquí yo te pongo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esto es, podríamos decir, es sacrosanto esto que te estoy diciendo. Todo esto que te he dicho. Le dice, y de sus ángeles escogidos. Wow, delante de Dios, Jesucristo y sus ángeles escogidos. Que guardes estas cosas sin prejuicios, haciendo nada con parcialidad, es decir, nada a medias, nada haciendo cosas como nosotros los chilenos ocupamos un término entre Tongo y los Viros o no queriendo quedar mal con nadie. Pablo dice, no, en- haz estas cosas tal cual se te han mandado. Y ahí le da unos siguientes consejos prácticos casi para terminar la carta. Que no impongan las manos con ligereza. Probablemente se refiera a la ordenación de gente para diferentes actividades en la iglesia, ministerios, etcétera. A eso se refiere que no impongan las manos con ligereza. Ahí no está hablando propiamente tal de imponer las manos para sanidad o etcétera. No, 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 no. Está hablando para las ordenaciones a ciertas cosas. Un versículo conflictivo para muchos hermanos aquí es cuando va Timoteo le dice a Pablo que le ordena a Pablo que beba vino a causa de sus problemas estomacales, ¿no? Ya no bebas agua, le dice, bebe vino a causa, bebe un poco de vino a causa de tu estómago. Y es un poco, dice, bebe un poco de vino a causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Oye, pues, Timoteo parece a mí, yo que paso con puros problemas estomacales. Bueno, eso le está diciendo Pablo a Timoteo, bebe vino. A algunos hermanos les gustaría sacar este texto, ¿ah? Porque para ellos beber vino es pecado, ¿no? Y la verdad es que para la escritura no es pecado beber vino. De hecho, Pablo le aconseja a Timoteo beber vino. Lo que es pecaminoso o conduce al pecado es cuando ya la persona bebe mucho y pierde sus sentidos y no logra captar lo que se hace. Eh, y este pérdida de sentido es lo que nosotros llamamos la borrachera. Es decir, puedes tomar vino, pero no exageres. Cada persona sabe hasta dónde puede tomar. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Le dice, bebe poco, pero ¿cuánto poco? No sabemos. Es decir, cada uno sabe, y ciertamente esto es cierto, cada uno sabe hasta dónde podría beber vino. Yo, lamentablemente por mis problemas estomacales, no lo hago, casi le hago el quite, muchas de esas cosas. No, no por una cosa de santurrón ni nada, ni que porque me molesta un poco el estómago.
Pero Pablo dice a Timoteo, sí, bebe vino, bebe poco vino por tus problemas eh, de salud. Entonces, tomar vino no es malo, el problema es emborracharse. Ahí es un problema. Lo que pasaba en Corinto. En Corinto se hacía la, una cena, que era prácticamente una cena entre toda la hermandad, donde los ricos y pobres compartían. Y Pablo les decía, una, que los ricos no compartían con los pobres, ellos llevaban sus tremendas cenas y los pobres llevaban sus cenitas chiquititas. Lo segundo era que los ricos tomaban vino y después venía el momento de la sagrada cena del Señor y los ricos ya estaban borrachos y no lograban comprender lo que era realmente cenar con el Señor. Entonces, el problema no está en tomar ni beber, el problema está en emborracharse, en los extremos, que siempre los seres humanos los hacemos. Por último, sea observador, ya que el pecado se manifiesta a la luz de dos formas. Timoteo se va a encontrar con el pecado de la iglesia sí o sí. Hay pecados que son visibles inmediatamente, es decir, rebotan inmediatamente cuando los comete, y otros que son invisibles, son a posteriori, permanecen ocultos por un tiempo. Y eso lo trata en el versículo 24-25. Eso es, hermanos. Eh, preguntas, consultas, vamos a dejar de compartir. Si estamos todos ok, ya podemos terminar la clase. Eh, les quiero dejar invitados para este domingo a las 10 de la mañana. Espero que todos lleguen. Bueno, no lleguen a las 10 de la mañana, traten de llegar antes. Eh, vamos a exponer vamos a hacer una charla este domingo y en la próxima sobre la redención, la teología de la redención. Cómo aplica las características y un montón de cosas que son importantes recordar, sobre todo en esta semana especial, ¿ya? Llamémosla así. Entonces, les dejo cariñosamente